Mi nombre es Octavio Bustamante. Tengo 79 años. Y el día que mi hija Dolores me dijo, «Papá, tus ahorros son míos por derecho», mientras revisaba mis estados de cuenta bancarios sin mi permiso, fue el día que decidí vaciar completamente mi cuenta de ahorros sin decirle una palabra. Lo que hice con ese dinero y lo que pasó después cambió para siempre la dinámica de mi familia y le enseñó a mi hija una lección que jamás va a olvidar. Todo comenzó un miércoles por la mañana, cuando llegué de mi caminata diaria al parque y encontré a Dolores sentada en mi mesa del comedor con todos mis papeles bancarios esparcidos delante de ella. Estados de cuenta, libretas de ahorro, certificados de depósito, todo estaba ahí expuesto como si fuera de su propiedad. «¿Qué haces con mis documentos?», le pregunté sorprendido. Dolores ni siquiera levantó la vista de los papeles. «Papá, tenemos que hablar sobre tu situación financiera», me dijo con esa voz autoritaria que había desarrollado en los últimos años. «Ya no podés manejar tanto dinero vos solo. Es peligroso. Peligroso». Según mi hija de 45 años, era peligroso que yo, que había trabajado durante 50 años como ingeniero civil, que había administrado presupuestos de obras millonarias, que había ahorrado peso por peso durante décadas, manejara mi propio dinero. «Dolores, esos papeles son privados», le dije tratando de mantener la calma. «No tenés derecho a revisarlos sin mi permiso». Su respuesta me dejó helado. «Claro que tengo derecho, papá. Soy tu única hija, y cuando vos te mueras, toda esta plata va a ser mía de todas maneras. Es mejor que empecemos a organizarnos desde ahora. Cuando vos te mueras». Mi propia hija estaba planeando mi muerte financiera como si fuera un evento programado en su calendario, como si yo fuera un obstáculo temporal entre ella y una herencia que ya consideraba suya. Me senté en la silla de enfrente y la miré fijamente. «¿Y quién te dijo que vos vas a heredar todo mi dinero?», le pregunté. «Soy tu única familia, papá», respondió con una seguridad que me asombró. «Por ley, todo lo que tenés me corresponde a mí. Por ley». Mi hija había consultado las leyes de herencia antes de sentarse a revisar mis finanzas sin permiso. Había planificado esta conversación como si fuera una reunión de negocios donde ella era la CEO y yo era el empleado que estaba por ser despedido. «Mira, papá», siguió diciendo mientras ordenaba los papeles en pilas, «según estos estados de cuenta, tenés $230,000 en ahorros, más otros 60,000 en certificados de depósito. Eso es mucha plata para que la manejes vos solo a tu edad, a mi edad». Como si los 79 años me hubieran convertido automáticamente en un incapaz mental que no podía tomar decisiones sobre su propio patrimonio. Como si el dinero que había ahorrado durante décadas de trabajo ya no me perteneciera por haber cumplido cierta edad. «Además», continuó, «estoy viendo que pagás un alquiler de $800 mensuales por este departamento. Eso es un desperdicio total cuando podrías venir a vivir conmigo y ahorrar esa plata para la familia». Para la familia. Según Dolores, gastar mi dinero en mantener mi independencia era un desperdicio, pero gastarlo en subsidiar su estilo de vida era una inversión familiar inteligente. «Dolores», le dije, «yo vivo solo por elección. Me gusta mi independencia, me gusta mi departamento y tengo derecho a gastar mi dinero como se me antoje». Su respuesta reveló lo que realmente pensaba sobre mis derechos. «Papá, vos ya viviste tu vida. Ahora tenés que pensar en las generaciones que vienen. Ya viviste tu vida». Para mi hija, haber llegado a los 79 años significaba que mi vida había terminado oficialmente y que mis únicos derechos eran los que ella estuviera dispuesta a concederme. «¿Y qué tenés pensado hacer exactamente con mi dinero?», le pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. «Bueno», me dijo con una sonrisa que me dio escalofríos, «Patricio y yo estamos viendo de comprar una casa más grande. Los chicos necesitan más espacio y el barrio donde vivimos ahora ya no está tan bueno». Patricio era su marido, un vendedor de seguros que había demostrado durante 20 años de matrimonio que su única habilidad especial era gastar dinero ajeno. Los chicos eran mis nietos Maximiliano y Constanza, de 17 y 15 años respectivamente, que hacía años me trataban como al abuelo cajero automático. «Con tu dinero podríamos comprar una casa en el country que nos gusta», siguió explicando como si estuviera describiendo planes de vacaciones.
Es un lugar hermoso, con club de golf, pileta, seguridad las 24 horas. Los chicos podrían ir a los mejores colegios de la zona. Mi dinero. Había pasado de ser tus ahorros a ser mi dinero en el transcurso de una conversación. En la mente de Dolores, la transición de propiedad ya había ocurrido. Solo faltaba que yo firmara los papeles y me convirtiera en el abuelo mantenido que vivía de la caridad de su hija. Y vos tendrías una habitación linda con baño privado, me dijo como si me estuviera ofreciendo el premio mayor de la lotería. Podrías estar con los nietos todos los días, ayudar con las tareas del jardín, tener un propósito en la vida otra vez. Un propósito en la vida otra vez. Según mi hija, mi único propósito posible a los 79 años era ser el jardinero gratuito y cuidador de sus hijos mientras ella disfrutaba de mi dinero en su nueva mansión. ¿Y si yo no quiero vivir con ustedes?, le pregunté. ¿Y si prefiero mantener mi independencia y usar mi dinero en mis propias cosas? Su respuesta me mostró hasta qué punto había planificado esta conversación. Papá, seamos realistas. A tu edad no podés vivir solo para siempre. Tarde o temprano vas a necesitar ayuda, y cuando eso pase, la familia va a estar ahí para vos. Pero necesitamos recursos para poder cuidarte apropiadamente. Recursos para cuidarme apropiadamente. Mi propia hija estaba usando mi futuro deterioro de salud como justificación para apropiarse de mi dinero en el presente. Era un plan perfecto. Gastar mis ahorros en su nueva casa y después usar el hecho de que yo ya no tendría dinero como excusa para controlar cada aspecto de mi vida. Me levanté de la mesa sin decir nada más. Dolores siguió hablando sobre sus planes para mi dinero mientras yo caminaba hacia mi cuarto. «Papá, pensalo», me gritó desde el comedor. «Es la decisión más sensata para todos. Mañana podemos ir al banco juntos para empezar a hacer las transferencias». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en cómo mi única hija había llegado a verme como un obstáculo entre ella y mi dinero. ¿En qué momento había dejado de ser su padre para convertirme en su futura herencia ambulante? Al día siguiente, mientras Dolores creía que yo estaba pensando su propuesta, tomé la decisión más radical de mi vida. Si ella creía que mi dinero le pertenecía por derecho, iba a descubrir lo equivocada que estaba. Iba a demostrarle que el único derecho que tenía sobre mis ahorros era el que yo decidiera darle. Escucha esta historia hasta el final, porque lo que hice con esos $290,000 y la reacción de mi familia cuando se enteraron va a demostrarte que nunca hay que dar por descontado el cariño de los padres. Y contame desde qué ciudad me estás siguiendo, porque esta historia le puede pasar a cualquier padre en cualquier lugar donde los hijos confundan el amor con el derecho a una herencia automática. Para que entiendas por qué las palabras de Dolores me dolieron tanto, tengo que contarte quién había sido yo para esa familia durante toda mi vida, porque durante 45 años no fui solo su padre, fui su proveedor, su protector, su banco personal, su solución para cada problema económico que enfrentaron. Cuando Dolores era chica, después de que su madre murió en un accidente cuando ella tenía apenas 12 años, me convertí en padre y madre al mismo tiempo. Trabajé día y noche como ingeniero en proyectos de construcción por todo el país para poder darle la mejor vida posible. Nunca le faltó nada: la mejor educación, ropa de marca, viajes de estudio, actividades extracurriculares, todo lo que quisiera. Cuando decidió estudiar administración de empresas en una universidad privada carísima, trabajé fines de semana y feriados durante 5 años para poder pagarle toda la carrera sin que ella tuviera que preocuparse por trabajar. Cuando se recibió, le regalé un auto último modelo para que pudiera empezar su vida profesional con comodidad. Cuando conoció a Patricio y decidieron casarse, yo pagué toda la boda. Una ceremonia que costó más de $30,000 porque Dolores quería algo especial que recordáramos toda la vida. Después les pagué la luna de miel en Europa, 15 días recorriendo Francia, Italia y España, en hoteles 5 estrellas. Cuando quisieron comprar su primera casa, yo les di el dinero para el anticipo, $40,000 que saqué de mis ahorros sin dudar. Cuando nacieron Maximiliano y Constanza, yo pagué todos los gastos médicos, compré toda la ropa de bebé.
financié las decoraciones de los cuartos de los chicos. Durante los primeros años de matrimonio de Dolores, cuando Patricio estaba estableciendo su carrera de vendedor y ella se había tomado licencia para cuidar a los bebés, yo complementaba sus ingresos mensualmente. No era un préstamo, era un regalo que hacía con gusto porque quería que mis nietos tuvieran la mejor infancia posible. Cuando Maximiliano empezó el colegio, yo pagué la matrícula de un colegio privado bilingüe que costaba una fortuna mensual. Cuando Constanza quiso empezar clases de piano, ballet y natación, yo me hice cargo de todos los gastos. Cuando la familia quería irse de vacaciones pero no tenían presupuesto, yo financiaba viajes a la costa, a las sierras, a países vecinos. Durante 20 años, fui el abuelo cajero automático que nunca decía que no. Cada capricho de mis nietos, cada emergencia económica de Dolores y Patricio, cada proyecto familiar que requerían financiamiento, todo salía de mis ahorros sin condiciones y sin fecha de devolución. Cuando Patricio perdió su trabajo hace 5 años y estuvieron 6 meses sin ingresos, yo me hice cargo de todos sus gastos: hipoteca, servicios, comida, colegio de los chicos, medicina prepaga, auto, todo. Fue como mantener 2 familias durante medio año, pero lo hice sin quejarme porque creía que esa era mi responsabilidad como padre y abuelo. Cuando Dolores quiso poner un emprendimiento de decoración de eventos hace 3 años, yo le di $20,000 para que comprara todos los equipos y materiales. El emprendimiento duró 8 meses y perdió toda la plata, pero ella nunca me pidió disculpas ni se ofreció a devolverme lo que pudo. Cada crisis financiera familiar terminaba con una llamada a papá. Cada sueño costoso se financiaba con los ahorros del abuelo. Cada emergencia médica, educativa o doméstica se solucionaba con una transferencia de mi cuenta bancaria a la de ellos. Durante todos esos años, yo nunca pedí nada a cambio. No pedí que me devolvieran la plata. No pedí explicaciones sobre cómo la gastaban. No pedí que reconocieran mis sacrificios. Solo quería que mi familia fuera feliz y pensaba que mi responsabilidad como padre era proveer hasta que ya no pudiera más. Pero de a poco, mi generosidad se convirtió en una expectativa automática. Dolores y Patricio empezaron a contar con mi dinero como si fuera parte de su presupuesto familiar. Mis nietos empezaron a asumir que el abuelo iba a pagar todo lo que quisieran sin cuestionar nada. Las visitas familiares se volvieron cada vez más espaciadas y más interesadas. Ya no venían a pasar tiempo conmigo por el placer de mi compañía. Venían cuando necesitaban algo: plata para algún proyecto, ayuda con emergencias, financiamiento para caprichos que no podían costear con sus propios ingresos. «Papá, necesitamos hablar contigo», era la frase que siempre precedía a un pedido de dinero. «Papá, surgió una oportunidad única». Era la introducción a algún gasto extraordinario que querían que yo financiara. «Papá, los chicos necesitan». Era la justificación para cada nuevo capricho de mis nietos. Maximiliano, que ahora tiene 17 años, me ve principalmente como la fuente de financiamiento para todo lo que quiere. El último modelo de teléfono, ropa de marca, salidas con amigos, viajes de egresados, todo lo pide directamente al abuelo porque sabe que papá y mamá van a decir que no tienen presupuesto. Constanza, de 15 años, ha desarrollado una habilidad especial para manipularme emocionalmente cuando quiere algo caro. «Abuelo, todas mis compañeras tienen esto y yo soy la única que no. Me da mucha vergüenza», me dice con lagrimitas en los ojos cada vez que quiere que le compre algo que está fuera del alcance de sus padres. Pero lo que más me dolía era que ninguno de ellos me valoraba como persona. Solo me veían como el proveedor automático de recursos, no como el abuelo que tenía historias para contar, experiencias para compartir, amor para dar más allá del dinero. Las conversaciones familiares giraban siempre alrededor de lo que necesitaban, lo que querían, lo que planeaban comprar o hacer si conseguían el financiamiento. Nunca me preguntaban cómo me sentía, qué planes tenía para mi propia vida, si necesitaba algo de ellos. Durante los últimos 5 años, mientras seguía siendo generoso económicamente, había empezado a sentirme invisible emocionalmente.
Era el abuelo que aparecía en reuniones familiares con cheques y regalos, pero que no recibía llamadas por su cumpleaños, que no era invitado a salidas familiares importantes, que se enteraba de decisiones familiares cuando ya estaban tomadas. Y ahora, después de décadas de ser el banco familiar, mi propia hija me decía que mis ahorros le pertenecían por derecho. No por amor, no por gratitud, no por todo lo que había hecho por ella durante 45 años, por derecho legal, como si yo fuera un obstáculo temporal entre ella y una herencia que ya consideraba suya. Esa madrugada, después de que Dolores se fuera con sus planes para gastar mi dinero en su nueva casa, tomé la decisión más importante de mi vida. Si ella creía que mi dinero le pertenecía por derecho, iba a demostrarle que el único derecho que tenía era el que yo quisiera darle. A las 8 de la mañana fui al banco donde tenía mis ahorros desde hacía 30 años. «Señor Bustamante», me saludó el gerente. «Qué sorpresa verlo tan temprano. ¿En qué lo puedo ayudar?» «Quiero retirar todo el dinero de mis cuentas», le dije sin preámbulos. «¿Todo?», me preguntó sorprendido. «¿Está seguro?» «Completamente seguro», le respondí. Durante las siguientes 2 horas, hice todas las gestiones necesarias para cerrar completamente mis cuentas bancarias. $230,000 en efectivo de la cuenta de ahorros, 60,000 de los certificados de depósito que vencí anticipadamente pagando las penalidades correspondientes. En total, $290,000 que convertí en billetes y guardé en una bolsa deportiva. El gerente me advirtió varias veces sobre los riesgos de manejar tanto dinero en efectivo, pero yo tenía un plan muy específico para cada peso de esos ahorros. Un plan que iba a enseñarle a mi familia lecciones que nunca iban a olvidar. Lo primero que hice fue ir a una inmobiliaria del centro de la ciudad. «Quiero comprar una casa», le dije al vendedor. «Algo cómodo para una persona sola, en un barrio tranquilo, con jardín». En 3 días había encontrado y comprado al contado una casa pequeña pero hermosa en un barrio residencial alejado del centro. La casa tenía 2 dormitorios, un living amplio, una cocina moderna, un baño completo y un jardín con árboles frutales. Costó $120,000, que pagué en efectivo sin financiación. Por primera vez en mi vida, a los 79 años, era propietario de mi propia casa. Lo segundo que hice fue contratar a una empresa de mudanzas para trasladar todas mis cosas del departamento alquilado a mi nueva casa. No le dije a Dolores que me estaba mudando. Simplemente empaqué mis pertenencias y me fui sin dejar dirección de contacto. Lo tercero que hice fue abrir una cuenta bancaria nueva en un banco diferente, donde deposité $30,000 para mis gastos de vida durante los próximos años. Era suficiente dinero para vivir cómodamente, sin depender de nadie, pagando todos mis gastos sin tener que pedirle ayuda económica a mi familia. Lo cuarto que hice fue lo más importante. Decidí qué hacer con los $140,000 restantes. Si Dolores creía que tenía derecho a mi dinero, iba a descubrir a dónde había ido realmente ese dinero, que ella ya consideraba suyo. Fui a la oficina de una fundación que ayuda a niños huérfanos y doné $50,000 para la construcción de un nuevo pabellón educativo. Fui al hospital público de la ciudad y doné $40,000 para la compra de equipos médicos nuevos. Fui a un hogar de ancianos donde vivían personas sin familia y doné $30,000 para mejorar las instalaciones recreativas. Los últimos $20,000 los usé para crear un fondo de becas universitarias para estudiantes de bajos recursos que quisieran estudiar ingeniería civil como había estudiado yo. Cada peso de mis ahorros fue donado a instituciones que realmente valoraban la generosidad, no que la daban por descontada. Cuando terminé con todas las donaciones, me senté en el jardín de mi nueva casa y escribí una carta para Dolores, una carta que le explicaba exactamente qué había hecho con el dinero que ella creía que le pertenecía por derecho. La carta decía: «Querida Dolores, cuando leas esta carta, ya va a ser demasiado tarde para cambiar lo que pasó. Ayer me dijiste que mis ahorros te pertenecían por derecho, y decidí demostrarte cuáles son realmente tus derechos sobre mi dinero. Retiré todos mis ahorros del banco, $290,000 que había juntado durante 50 años de trabajo.
Con esa plata me compré una casa propia donde voy a vivir el resto de mi vida sin molestar a nadie. El resto lo doné a instituciones benéficas que van a usar mi dinero para ayudar a gente que realmente lo necesita. No te dejé ni un peso porque entendí que no me querés como padre, sino como herencia ambulante. Durante décadas te di todo lo que me pediste sin condiciones y sin fecha de devolución, pero nunca fue suficiente. Siempre querías más y ahora querías todo. Desde hoy voy a vivir con mis propios recursos sin depender de vos para nada. Y vos vas a tener que vivir con tus propios recursos sin contar con mi dinero para subsidiar tu estilo de vida. Espero que esta lección te sirva para entender que el amor de los padres no es una garantía de herencia automática. Si algún día aprendes a quererme como padre y no como cajero automático, tal vez podamos tener una relación, pero va a ser una relación entre personas que se respetan mutuamente, no entre una hija que usa a su padre para financiar sus caprichos. Tu padre que decidió donar su dinero a gente que lo va a valorar, Octavio Bustamante. Envié la carta por correo certificado a la dirección de Dolores y después apagué mi teléfono celular. Quería que tuviera tiempo para procesar completamente lo que había pasado antes de tener cualquier tipo de contacto conmigo. Durante la primera semana en mi nueva casa, me dediqué a organizarme y a disfrutar de mi nueva independencia. Era increíble la sensación de libertad que tenía sabiendo que ya no era el banco familiar, que ya no tenía que estar disponible 24 horas para resolver crisis económicas ajenas. El jardín de mi nueva casa se convirtió en mi pasión. Planté tomates, lechugas, plantas aromáticas. Compré herramientas de jardinería y me dediqué a crear un pequeño paraíso verde donde podía pasar las horas sin que nadie me molestara pidiendo dinero. También me anoté en un club de ajedrez para gente mayor que quedaba a 2 cuadras de mi casa. Conocí a personas fascinantes que me valoraban por mi inteligencia y mi experiencia, no por mi cuenta bancaria. Por primera vez en años, tenía conversaciones estimulantes que no terminaban con pedidos de financiamiento. Durante la segunda semana, cuando calculé que Dolores ya habría recibido mi carta, prendí el teléfono para ver qué había pasado. Tenía 63 llamadas perdidas, 48 mensajes de texto y 12 mensajes de voz, todos desesperados, todos pidiendo explicaciones, todos exigiendo que revirtiera lo que había hecho. El primer mensaje de voz que escuché fue de Dolores, claramente histérica. «Papá, ¿qué hiciste? Fui al banco y me dijeron que cerraste todas las cuentas. ¿Dónde está la plata? ¿Estás loco? Llámame urgente». El segundo mensaje era de Patricio. «Octavio, necesitamos hablar urgente. Dolores está desesperada y los chicos están preguntando qué pasó con el abuelo. No podés hacer esto de un día para el otro sin consultarnos». Maximiliano también había dejado un mensaje. «Abuelo, mamá dice que donaste toda tu plata. ¿Es verdad? ¿Y mi viaje de egresados? ¿Y la universidad? Siempre me dijiste que no me preocupara por la plata». Constanza había enviado un mensaje de texto. «Abuelo, no entiendo nada. ¿Por qué hiciste eso? ¿Ahora no me vas a poder comprar las cosas que necesito para el colegio?». Esos mensajes me confirmaron algo que ya sabía, pero que no había querido aceptar completamente. Para mi familia, yo no era una persona. Era una fuente de recursos que había dejado de funcionar inesperadamente. Su preocupación no era por mi bienestar o mi felicidad, sino por el dinero que ya no iba a estar disponible para ellos. Decidí no responder ningún mensaje durante otra semana más. Quería que experimentaran completamente la realidad de vivir sin contar con mis ahorros antes de tener cualquier tipo de conversación conmigo. Durante esa tercera semana, según me enteré después, en casa de Dolores había sido un caos total. Habían tenido que cancelar los planes de comprar la casa en el country porque ya no tenían acceso a mi dinero para el anticipo. Patricio había tenido que pedir un préstamo personal con intereses altísimos para poder pagar las cuotas del auto y la hipoteca del mes. Maximiliano había tenido que conseguir un trabajo de medio tiempo en un supermercado para juntar dinero para su viaje de egresados. Constanza había descubierto lo que significaba la palabra no cuando pedía ropa nueva o salidas caras con amigas. Dolores había consultado con 3 abogados diferentes
para ver si podía impugnar mis donaciones por considerarme incapaz mental, pero todos le dijeron lo mismo. Las donaciones habían sido hechas en pleno uso de mis facultades mentales y no había manera legal de revertirlas. Al final de la tercera semana, decidí que era hora de responder uno de los mensajes de Dolores, no para reconciliarme, sino para establecer las nuevas reglas de nuestra relación. Le escribí: Dolores, recibí todos tus mensajes. Estoy perfectamente bien, viviendo en mi propia casa, disfrutando de mi dinero de la manera que me parece mejor. Si querés verme, podés venir a visitarme como cualquier hija que quiere pasar tiempo con su padre, pero va a ser sin agenda económica oculta. Su respuesta llegó en 5 minutos. Papá, necesitamos hablar urgente. ¿Dónde estás? Los chicos te extrañan y nosotros también. Cometimos errores y queremos arreglar las cosas. Los chicos me extrañan, había escrito, pero yo sabía que lo que extrañaban era mi billetera, no mi presencia. Los errores que habían cometido no eran haber herido mis sentimientos, sino haber perdido acceso a mi dinero. Le di mi nueva dirección y le dije que podían venir a visitarme el domingo siguiente. Pero establecí una condición. Van a venir como familia que quiere pasar tiempo con el abuelo, no como acreedores que vienen a reclamar dinero que ya no existe. El domingo a las 3 de la tarde, toda la familia apareció en la puerta de mi nueva casa. Dolores, Patricio, Maximiliano y Constanza, todos con caras de circunstancia, todos claramente incómodos con la nueva situación. Cuando entraron y vieron mi casa, se quedaron sorprendidos. Era evidente que habían esperado encontrarme en algún lugar miserable, no en una casa cómoda y bien decorada. «Papá», me dijo Dolores, «esta casa es muy linda. ¿La compraste con mi dinero?» «Sí», le respondí, «con el dinero que vos decías que te pertenecía por derecho». Nos sentamos en el living y por primera vez en años tuvimos una conversación honesta sobre nuestra relación. «Papá», empezó Dolores, «yo sé que me expresé mal el otro día. No quise decir que tu dinero me pertenecía. Quise decir que me preocupaba tu seguridad financiera. Era mentira y ambos lo sabíamos. Pero decidí dejarla hablar para ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar con sus excusas. Me preocupaba que alguien te estafara o que no pudieras manejar tus finanzas apropiadamente», siguió diciendo. «¿Cómo las manejé durante 50 años mientras trabajaba y ahorraba?», le pregunté. «¿Cómo las manejé durante décadas financiando cada capricho y emergencia de esta familia?». Se quedó callada, porque no tenía respuesta para eso. Patricio trató de intervenir. «Octavio, creo que hubo un malentendido. Nosotros nunca quisimos quitarte tu dinero. Solo pensábamos que podíamos administrarlo mejor en conjunto. Administrarlo mejor gastándolo en una casa en el country que no pueden pagar con sus propios ingresos», le pregunté. Esa era su idea de administración inteligente. Maximiliano, que había estado callado hasta ese momento, finalmente habló. «Abuelo, ¿es verdad que donaste toda la plata? ¿No guardaste nada para nosotros?». Su pregunta resumía perfectamente la mentalidad de mi familia. El dinero que yo había ahorrado era para ellos, no mío. «Maximiliano», le respondí, «doné mi dinero a instituciones que van a usarlo para ayudar a gente que realmente lo necesita. Gente que no da por descontado la generosidad. Gente que va a agradecer cada peso que reciba». Constanza empezó a llorar. «Pero abuelo, ¿y mi futuro? ¿Y mis estudios? Siempre me dijiste que no me preocupara por la plata». «Tu futuro lo vas a construir con tu propio esfuerzo», le respondí, «como hice yo, como hace la mayoría de la gente en el mundo». Dolores volvió a intentar manipularme emocionalmente. «Papá, entiendo que estés enojado con nosotros, pero no podés castigar a los chicos por nuestros errores. Ellos son inocentes en todo esto». «Los chicos no están siendo castigados», le expliqué. «Están aprendiendo algo que tendría que haberles enseñado hace años, que el dinero se gana con trabajo, no se hereda automáticamente, que las cosas valiosas requieren esfuerzo, que nadie les debe nada por haber nacido en esta familia». La conversación siguió durante 2 horas, con ellos tratando de encontrar diferentes ángulos para convencerme de que habían sido víctimas de un malentendido y yo explicándoles por qué mi decisión había sido la correcta y era irreversible. Cuando se fueron esa tarde, sabía que las cosas entre nosotros habían cambiado para siempre.
Ya no era el abuelo cajero automático al que podían acudir cada vez que necesitaban dinero. Era Octavio Bustamante, un hombre de 79 años que había decidido vivir sus últimos años con dignidad y en sus propios términos. Durante las siguientes semanas, mi familia trató diferentes estrategias para hacerme cambiar de opinión. Primero fue la culpa. Dolores me llamaba llorando diciendo que los chicos estaban sufriendo porque ya no podían tener las cosas que antes tenían, que Maximiliano había tenido que dejar el club de tenis porque ya no podían pagar la cuota mensual, que Constanza se sentía excluida de su grupo de amigas porque ya no podía acompañarlas a restaurantes caros. Después fue la manipulación emocional. Patricio vino solo a visitarme para decirme que Dolores había caído en una depresión porque se sentía culpable por haber perdido la herencia familiar, que los chicos lo culpaban a él por no haber sabido manejar mejor la situación económica, que toda la familia estaba en crisis por mi decisión. Luego fue la negociación desesperada. Dolores me propuso que vendiera mi casa nueva y volviera a vivir con ellos, pero manteniendo mis ahorros en una cuenta conjunta, donde podríamos tomar decisiones financieras en conjunto. Era una manera elegante de decir que querían acceso a mi dinero, pero con la ilusión de que yo seguía teniendo control. Pero yo me mantuve firme en mi decisión. Cada llamada desesperada, cada visita con agenda oculta, cada intento de manipulación solo confirmaba que había tomado la decisión correcta. No me querían como padre, me querían como financista. Durante esos primeros meses en mi nueva casa, descubrí cosas sobre mí mismo que había olvidado durante años de ser solo el proveedor familiar. Descubrí que me gustaba cocinar para mí mismo, experimentando con recetas nuevas sin tener que preocuparme por los gustos de otros. Descubrí que tenía talento para la jardinería, creando un pequeño paraíso de plantas y flores que me daba paz mental. También descubrí que tenía mucho que ofrecer más allá del dinero. En el club de ajedrez, me convertí en el maestro no oficial de los principiantes. Mis décadas de experiencia resolviendo problemas complejos de ingeniería me habían dado una capacidad analítica que era muy valorada por otros jugadores. Don Eusebio, un jubilado de 82 años que se convirtió en mi mejor amigo del club, me dijo algo que me marcó profundamente. Octavio, vos tenés una energía especial. Se nota que sos alguien que se liberó de cargas que llevaba hace mucho tiempo. Tenía razón. Por primera vez en décadas, no tenía que preocuparme por resolver crisis económicas ajenas. No tenía que estar pendiente del teléfono esperando el próximo pedido de dinero. No tenía que calcular si mis ahorros iban a alcanzar para financiar todos los caprichos familiares. 6 meses después de mi mudanza, las visitas familiares se habían espaciado considerablemente. Al principio venían cada semana con alguna excusa nueva para tratar de convencerme de que revirtiera mis donaciones. Después, cada 15 días, con menos esperanza, pero manteniendo la presión. Finalmente, una vez por mes, más por obligación social que por afecto genuino. Durante esas visitas mensuales las conversaciones eran tensas y artificiales. Ya no sabían de qué hablar conmigo ahora que el tema dinero estaba fuera de la mesa. Se daban cuenta de que durante años nuestras interacciones habían girado alrededor de solicitudes financieras, y sin ese elemento común, descubrían que no tenían mucho que decirme. Maximiliano, que había conseguido trabajo en un supermercado para financiar sus gastos, paradójicamente, empezó a madurar de una manera que no había visto en años. El trabajo le estaba enseñando el valor del dinero, la satisfacción del esfuerzo personal, la importancia de administrar recursos limitados. «Abuelo», me dijo durante una de sus visitas, «ahora entiendo por qué vos siempre nos decías que valoráramos las cosas. Cuando tenés que trabajar 8 horas para comprar algo que antes te regalaban, te das cuenta de lo que realmente vale». Constanza también estaba experimentando cambios importantes. Sin acceso ilimitado a dinero para ropa y salidas caras, había empezado a desarrollar otros intereses. Se había anotado en un taller de arte gratuito en el Centro Cultural del barrio y había descubierto que tenía talento para la pintura. «Abuelo», me mostró orgullosa un cuadro que había pintado. «¿Te gusta? Es la primera vez que hago algo con mis propias manos en lugar de comprar algo hecho». El cuadro era hermoso y lo que más me emocionó fue ver el orgullo genuino en sus ojos por haber creado algo ella misma.
Dolores y Patricio, por otro lado, estaban teniendo más dificultades para adaptarse a la nueva realidad económica. Habían vivido durante tanto tiempo subsidiados por mis ahorros que no sabían cómo administrar un presupuesto ajustado. Habían tenido que vender el auto último modelo y comprar uno usado. Habían tenido que mudarse a una casa más chica en un barrio menos caro. «Papá», me dijo Dolores durante una de sus visitas, «nunca nos dimos cuenta de cuánto dependíamos de tu ayuda económica. Ahora que no la tenemos, nos damos cuenta de que no sabíamos vivir con nuestros propios medios». Era la primera vez en meses que escuchaba algo parecido a una reflexión genuina de su parte. No era una disculpa completa, pero al menos era un reconocimiento de que habían dado por descontado mi contribución durante años. Un año después de haber vaciado mis cuentas bancarias, recibí una visita inesperada. Era el director de la Fundación para Niños Huérfanos, donde había donado $50,000. Venía a mostrarme fotos del nuevo pabellón educativo que se había construido con mi donación. «Señor Bustamante», me dijo, «gracias a su generosidad, 40 niños ahora tienen acceso a una educación de calidad que antes no podían recibir. Su donación cambió sus vidas para siempre». Ver las fotos de esos niños estudiando en aulas nuevas, con libros nuevos, con oportunidades que antes no tenían, me llenó de una satisfacción que nunca había sentido financiando caprichos familiares. También vino a visitarme la directora del hospital público, donde había donado $40,000. Su donación nos permitió comprar un equipo de rayos X que estábamos necesitando desde hacía 5 años, me explicó. Ahora podemos atender a más pacientes y dar diagnósticos más precisos. No se imagina cuántas vidas va a salvar su generosidad. Esas visitas me confirmaron que había tomado la decisión correcta. Mi dinero estaba siendo usado para propósitos que realmente importaban, no para financiar lujos innecesarios de una familia que había confundido mi amor con la obligación de mantener su estilo de vida. El director del hogar de ancianos también vino a agradecerme personalmente. «Señor Bustamante, con los $30,000 que donó, pudimos crear una sala de recreación hermosa donde nuestros residentes pueden pasar tiempo con sus familias. Muchos de estos ancianos no reciben visitas y ahora tienen un lugar digno donde pueden sentirse valorados». Escuchar sobre ancianos abandonados por sus familias me hizo reflexionar sobre mi propia situación. Yo había tenido la suerte de poder tomar decisiones sobre mi patrimonio antes de quedar vulnerable. Había podido elegir cómo usar mi dinero, en lugar de que otros decidieran por mí. 2 años después de mi decisión, mi familia había desarrollado una nueva dinámica que era mucho más saludable para todos. Las visitas se habían vuelto más genuinas porque ya no tenían agenda económica oculta. Venían a pasar tiempo conmigo porque querían estar conmigo, no porque necesitaban algo de mí. Maximiliano había terminado el secundario, trabajando medio tiempo para pagarse sus gastos. El esfuerzo lo había hecho madurar de una manera extraordinaria. Ahora hablaba de estudiar ingeniería como yo, pero financiando sus estudios con becas académicas y trabajo propio. «Abuelo», me dijo, «quiero estudiar tu carrera, pero quiero ganarme el derecho a estudiarla. Ya no quiero que nadie me regale nada. Quiero lograr las cosas por mí mismo». Esas palabras me llenaron de orgullo porque significaban que había aprendido lecciones valiosas sobre el esfuerzo personal. Constanza había desarrollado tanto su talento artístico que había ganado varios concursos de pintura juvenil. Con los premios en dinero que había recibido, había comprado sus propios materiales de arte y había empezado a dar clases a niños más chicos. «Abuelo», me mostró con orgullo el dinero que había ganado dando clases, «es la primera vez en mi vida que gano mi propia plata. Se siente increíble poder comprar algo con dinero que ganaste vos misma». Ver su transformación de niña caprichosa a joven emprendedora fue una de las mayores satisfacciones de mi vejez. Dolores y Patricio habían aprendido a vivir con sus propios medios y habían descubierto que podían ser felices sin los lujos que antes consideraban necesarios. Su matrimonio se había fortalecido porque ahora ambos contribuían por igual a la economía familiar, creando un equilibrio que no había existido cuando mi dinero subsidiaba sus gastos. «Papá», me dijo Dolores durante una de nuestras cenas mensuales,
Al principio pensé que habías arruinado nuestras vidas cuando donaste todo tu dinero, pero ahora me doy cuenta de que nos salvaste, nos obligaste a crecer, a ser responsables, a valorar lo que realmente importa. Esas palabras me emocionaron profundamente porque significaban que había logrado algo que nunca había conseguido regalándoles dinero. Había logrado que se respetaran a sí mismos y que respetaran mi decisión. 3 años después de haber vaciado mis cuentas bancarias, puedo decir que fueron los mejores años de mi vejez. Ya no soy el abuelo cajero automático que resuelve problemas con cheques. Soy Octavio Bustamante, un hombre que tomó control de su patrimonio y de su vida. Tengo una relación genuina con mis nietos, basada en el cariño mutuo y no en transacciones económicas. Tengo una casa propia donde vivo cómodamente, sin depender de nadie. Tengo amigos que me valoran por quien soy, no por lo que puedo darles. Tengo la satisfacción de saber que mi dinero se usó para propósitos que realmente importan. Mi salud es excelente para mis 82 años. El médico me dice que el estrés de manejar crisis económicas familiares me estaba afectando más de lo que me daba cuenta. Desde que dejé de ser el solucionador automático de problemas ajenos, mi presión arterial bajó, duermo mejor y tengo más energía para disfrutar de mis actividades. En el club de ajedrez me convertí en una especie de consejero no oficial para otros adultos mayores que están enfrentando situaciones similares con sus familias. Les cuento mi experiencia y les explico que tienen derecho a tomar decisiones sobre su propio patrimonio. Don Rigoberto, un viudo de 75 años cuya familia lo presionaba para que les diera su casa, siguió mi ejemplo y estableció límites claros. Octavio, me dijo, tu historia me dio el valor que necesitaba para defender mis derechos. Ahora mi familia me respeta porque sabe que no pueden manipularme. Doña Clementina, una señora de 80 años cuyos hijos querían internarla en un geriátrico para quedarse con su departamento, también tomó medidas después de escuchar mi experiencia. Contrató un abogado e hizo un testamento donde establecía que cualquier hijo que tratara de internarla automáticamente quedaba desheredado. Estas historias me confirman que mi experiencia no fue única. Hay muchos adultos mayores que están siendo presionados por sus familias para entregar su patrimonio antes de tiempo, pero todos tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones sobre nuestro dinero. Mi mensaje para cualquier padre o abuelo que esté escuchando esta historia es claro. Tu dinero es tuyo. Nadie tiene derecho automático a tu patrimonio solo por ser tu familia. El amor filial no incluye derechos económicos automáticos. Si tus hijos te ven principalmente como una herencia ambulante, tenés derecho a demostrarles que se equivocan. Si tu familia da por descontado tu generosidad, tenés derecho a enseñarles el valor de lo que reciben. Si te presionan para entregar tu patrimonio antes de tiempo, tenés derecho a decir que no. Y mi mensaje para hijos y nietos es igualmente importante. Los ahorros de sus padres y abuelos no les pertenecen por derecho. Son el resultado de décadas de trabajo y sacrificio que merecen respeto, no codicia. Si querés heredar algo de tus padres, empezá por heredar sus valores de trabajo y responsabilidad. Si querés que te ayuden económicamente, pedilo con humildad y gratitud, no como si fuera una obligación. Si querés tener una relación genuina con tus mayores, valóralos por quienes son, no por lo que tienen. La carta que no escribí cuando vacié mis cuentas habría dicho: el amor verdadero no se mide en dólares heredados, sino en respeto ganado. Mi familia aprendió esa lección de la manera más efectiva posible, perdiendo acceso a mi dinero y descubriendo que podían quererme sin él. Ahora, cuando nos juntamos para las cenas familiares mensuales, las conversaciones giran alrededor de nuestras vidas, nuestros logros, nuestros planes futuros. Ya no hablan de lo que necesitan o quieren comprar, hablan de lo que están construyendo con sus propios esfuerzos. Maximiliano me cuenta sobre sus estudios de ingeniería, que está financiando con una beca por excelencia académica y un trabajo de medio tiempo. Constanza me muestra sus pinturas nuevas y me cuenta sobre los niños a quienes les está enseñando arte. Dolores y Patricio me hablan sobre sus planes de expandir el pequeño negocio que armaron después de aprender a vivir con sus propios medios. Son conversaciones llenas de orgullo genuino,
de logros alcanzados con esfuerzo personal, de sueños que están construyendo sin depender de financiamiento externo. Son las conversaciones que tendríamos que haber tenido durante años si yo no hubiera confundido el amor con la provisión económica ilimitada. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que la decisión de vaciar mis cuentas bancarias no fue un acto de venganza. Fue un acto de educación. No quería castigar a mi familia, quería enseñarles lecciones que el dinero fácil les había impedido aprender. Les enseñé que el dinero se gana con trabajo, no se hereda automáticamente. Les enseñé que las cosas valiosas requieren esfuerzo para ser apreciadas realmente. Les enseñé que el amor familiar no incluye derechos económicos automáticos. Y sobre todo, les enseñé que un padre que toma decisiones sobre su propio patrimonio no está siendo egoísta, está siendo responsable. Mi nombre es Octavio Bustamante, tengo 82 años y puedo decir con orgullo que los últimos 3 años de mi vida fueron los más satisfactorios porque finalmente aprendí a valorarme a mí mismo tanto como había valorado a mi familia. La decisión de vaciar mis cuentas bancarias me dio algo que el dinero nunca había podido comprar: respeto genuino. Ahora mi familia me respeta porque sabe que soy capaz de tomar decisiones firmes sobre mi propia vida. Me valoran porque me eligieron libremente, no porque me necesitan económicamente. Contame en los comentarios si esta historia te hizo reflexionar sobre tus propias finanzas familiares. Contame desde qué país me estás escuchando y si conoces a alguien que esté enfrentando presiones similares de su familia. Porque todos necesitamos recordar que el patrimonio personal es exactamente eso, personal. No dejes que te presionen para entregar tu patrimonio antes de tiempo. No aceptes que traten tus ahorros como si fueran herencia anticipada. No permitas que confundan tu generosidad con obligación automática. Y recordá siempre, el amor verdadero no se compra con dinero ni se hereda con patrimonio. Se construye día a día con respeto, consideración y valoración mutua. Mi familia aprendió esa lección cuando dejé de ser su banco personal y volví a ser simplemente su padre y abuelo. El dinero que doné está transformando vidas de gente que realmente lo necesita. La lección que enseñé está transformando las vidas de mi propia familia para mejor. Y la decisión que tomé me está permitiendo disfrutar de una vejez digna y respetada. No hay precio que pueda pagar esa satisfacción.